sobrevivió a 88 segundos de fuego directo, dejando lesiones permanentes en su cara y gran parte de su cuerpo, e inhalando gases tóxicos que provocaron graves lesiones en sus pulmones. A pesar de todo esto, sobrevivió y solo 3 semanas después estaba arriba de un monoplaza peleando el campeonato del mundo de la Fórmula 1. ¿Qué tal, gorilas? Soy Jorge Rincón y bienvenidos a su programa Cosas que nadie me preguntó de carros. En el episodio de hoy conoceremos la vida de uno de los grandes del automovilismo, un piloto, ingeniero empírico, pero más que nada visionario. Acompáñenme a conocer la vida del increíble Andreas Nikolaus Lauda, o como el mundo lo conoce mejor, Niki Lauda. Niki Lauda vio la luz del mundo el 22 de febrero de 1949, en una Europa post Segunda Guerra Mundial, una familia acomodada de origen austriaco. La pasión de Lauda por el automovilismo fue fomentada por su entorno familiar. Su abuelo fue un destacado piloto de motociclismo en la década de los 1920, y su padre, aunque no estaba directamente involucrado en las carreras, tenía, se dice, una colección de autos deportivos y era aficionado a las carreras. Lauda participó en sus primeras carreras a bordo de un Mini Cooper y después pasaría a la Fórmula V a los 20 años. ¿Qué es la Fórmula V? Se estarán preguntando en sus casas. Pues la Fórmula V es la primera categoría de monoplazas, por llamarlo así. Es una competencia que se inventó en Inglaterra, que en esencia y para efectos prácticos es un bochito, ya que básicamente es un bocho cortado hasta que queda así y luego se le pone una fibra de vidrio arriba para darle forma. Miren, ahí estoy yo. En Europa son así, como más vintage, y en México son así, con alerones un poco más modernos y estilizados. Niki siempre tuvo que luchar contra su familia, que no apoyaban su sueño. Tanto despreciaban la idea de que Niki fuera un piloto de carreras, que después de estancarse un tiempo en la Fórmula V, necesitaba dinero para poder correr en la Fórmula 2. Y dijo: tengo un abuelo rico que es banquero, déjame le pido lana al vato. Y llegando al banco de su abuelo, pidió el préstamo, quien respondió no solo rechazándole el préstamo, sino que aparte lo vetaron de las instalaciones. Pinche abuelo. Entonces Niki decidió ir al banco de la competencia a pedir el préstamo, y ya con el dinero en la mano, pero sin equipo, sin carro y mucho menos con una forma de pagar ese préstamo, buscó por todos lados hasta que encontró un lugar en un equipo llamado March. Esto en 1971, año en el que de las 11 fechas solo puntuarían 3, quedando en 10º lugar. Aún así, Lauda lograría destacar y ese mismo año sería ascendido al equipo de Fórmula 1 de March, disputando su debut en casa, en el GP de Austria, teniendo un pésimo resultado, ya que ni siquiera pudo terminar la carrera, y esta carrera sería la única carrera en la que participaría Lauda en 1971 en la Fórmula 1. En el año 1972, Lauda correría simultáneamente en la F2 y en la F1, puntuando en 4 de las 14 fechas de ese año, llevándose el 5º puesto en la Fórmula 2. Pero la Fórmula 1 probaría ser una historia diferente. La Fórmula 1 ese año, Lauda terminaría la temporada con 0 puntos. Y a continuación, el profesor Gorila nos explicará el sistema de puntaje. Bienvenidos a una clase más de historia del profesor Gorila. El sistema de puntos que conocemos ahora en la Fórmula 1 fue implementado en el 2010. Y para ser más específicos, durante la carrera de Lauda, que fue del 71 al 85, solo puntuaban los primeros 6 carros, dando 9 puntos al primer lugar y 1 punto al sexto. Todos los demás no sumaban ningún punto. De 2003 a 2006 se ampliaría la puntuación hasta la 8ª posición, dando 10 puntos al primer lugar y 1 al octavo. Y en 2010 veríamos este sistema de puntuación que conocemos ahora, donde puntúan los primeros 10, empezando con 25 puntos para el primer lugar y 1 punto para el 10º. Nos vemos en la próxima clase del profesor Gorila. Nos vemos en la próxima clase de historia del profesor Gorila. Y bueno, continuamos con la historia.
Después de este increíble fracaso, Lauda no se daría por vencido y decidiría jugárselo todo una vez más, pidiendo otro préstamo para comprar su lugar en el equipo BRM, aunque probaría ser una pésima movida, porque abandonaría en 9 ocasiones, quedando en el puesto 18 del Mundial de Pilotos. Pero no todo estaba perdido, porque en 1974 su compañero de equipo Clay Regazzoni regresaría a Ferrari, donde el mismo Enzo le pediría referencias sobre Lauda. En 1994, Lauda sería contratado por Ferrari para ser el compañero de equipo de Regazzoni, lo que significaría una bocanada de aire fresco por fin para Lauda, que después de 2 apuestas que lo pudieron haber dejado en la calle, el ser fichado por Ferrari significaba que podía por fin pagar sus deudas. Aunque no todo fue bueno, porque en el momento que Lauda se subió a ese Ferrari, se dio cuenta que era un asco. No tenía potencia, se manejaba pésimo y Lauda, como era conocido, no tenía pelos en la lengua. Y literalmente le dijo a Enzo y a sus ingenieros que ese carro era una mierda. Supongo que con el carácter tan apacible que tenía y caracterizaba a Enzo Ferrari, que un desconocido le dijera que no valía madre su carro, le pareció muy divertido. Por lo que retó a Lauda a hacer las modificaciones que considerara convenientes y a romper el récord de pista en Fiorano, lo que Lauda logró fácilmente por alrededor de 8 décimas. 1974 fue un año agridulce para Lauda, porque aunque logró su primera victoria en el segundo GP del año en España y obteniendo 5 podios más durante la temporada, cerraría de la peor manera, abandonando 5 fechas consecutivas que lo dejarían en 4º lugar en el Mundial de Pilotos. Pero ese año era solo una muestra de lo que Lauda podía lograr. Y aunque empezó flojo en el 75 con un sexto, 2 quintos y una retirada en las primeras 4 fechas del año, después de empezar mal, solo se puede subir. Después de la 4ª fecha ganaría 3 carreras seguidas, ganando múltiples podios a lo largo de la temporada, lo llevarían a ser su primer campeonato del mundo, ganando por casi 20 puntos al segundo lugar. Y no se puede hablar de Lauda sin hablar del playboy de las carreras, el gran James Hunt. Un piloto más talentoso que dedicado, por ponerlo de alguna manera, que se convertiría en el némesis de Lauda durante toda su carrera. La rivalidad entre Lauda y Hunt se venía formando desde las fórmulas menores y prácticamente llegaron al mismo tiempo a la Fórmula 1, donde seguiría esa rivalidad hasta casi costarle la vida a Lauda. Hunt era un piloto muy agresivo, que era propenso y conocido por chocar y provocar accidentes en la pista. Aunque esta no fue realmente la razón por la que Lauda casi pierde la vida, está directamente relacionado a este brutal accidente. 1976 fue crucial en la rivalidad entre estos dos gigantes del automovilismo, empezando con las 2 victorias de Lauda al iniciar la temporada. Después vendría la respuesta con sus 2 victorias de Hunt, aunque una fue descalificado por usar un carro que estaba fuera de reglamento. Esto haría que Lauda se despegara de la competencia por 33 puntos, por lo que el 1 de agosto de ese año quedaría marcado en la historia. El 1 de agosto de 1976 se disputaba el Gran Premio de Alemania en la mítica pista de Nürburgring, mejor conocida como el Infierno Verde. Una pista de casi 23 kilómetros, 22.830 metros para ser exactos, rodeada por los verdes bosques alemanes. Días antes, Lauda había propuesto a sus compañeros que la carrera debía de ser cancelada, ya que había pronóstico de lluvia para ese día, y siendo Nürburgring una de las pistas más peligrosas del mundo, correrla en lluvia era prácticamente una sentencia de muerte. Después de votar, un voto de diferencia haría que se ondeara la bandera verde. La lluvia cayó un poco antes del inicio de la carrera, por lo que todos los pilotos menos uno arrancarían con llantas de lluvia, pero la lluvia dejaría de caer al iniciar la carrera, secando la pista rápidamente. Los pilotos entraban a pits a cambiar llantas de seco y Lauda, desesperado por recuperar ese tiempo perdido, perdería el control de su Ferrari, impactándose contra el muro, incendiándose al instante. Como si fuera poco,
2 autos impactarían a Lauda mientras se encontraba envuelto en llamas. Entre varios pilotos que detuvieron su marcha para ayudar a Lauda, lo sacaron del monoplaza, pero ya era demasiado tarde. Había sufrido múltiples quemaduras en su cara y en su cuerpo. Los gases tóxicos que había inhalado habían provocado graves daños en sus pulmones. Lauda fue evacuado de inmediato en helicóptero para recibir atención médica urgente. Las heridas eran tan graves que fue inducido al coma mientras se trataban sus quemaduras, que incluso se le dio la santa unción. Para sorpresa de todos, Lauda despertó del coma y con sus heridas aún frescas, solo 3 semanas después del accidente, regresaría a correr a Monza. Aún con ataques de pánico, vómitos y más secuelas psicológicas dejadas por el accidente, puso el Ferrari en la 4ª posición en esa fecha. Con las fechas perdidas de Lauda, Hunt remontaría en el tablero ese año. Y para la última fecha en Japón, Hunt necesitaba hacer todos los puntos posibles y que Lauda no hiciera ninguno para poder coronarse campeón del mundo. Ese día la suerte estaba del lado de Hunt, porque durante el GP de Japón empezó a llover. Lauda, con las secuelas psicológicas dejadas del accidente, abandonaría la carrera, perdiendo el campeonato del mundo por solo un punto. 1977. Sería el año en el que Lauda vería todo ese sacrificio y dolor compensado, de que ese año, después de múltiples podios, se convertiría otra vez en campeón del mundo. Y todavía le iban a sobrar 2 fechas de ese año que no correría evidentemente y era campeón del mundo para que correr. Ese año, Lauda dejaría a Ferrari. Se sentía traicionado por Enzo, darlo por muerto y firmar al argentino justo después de su accidente. Para la temporada de 1978, Lauda sería el equipo Brabham, haciendo historia consiguiendo un contrato millonario. Esta temporada fue una temporada de pruebas, ya que el Brabham era literalmente un Frankenstein del desarrollo. Que la verdad, mucho desarrollo y muchas piezas de todos lados que no servían para nada. Ese mismo año se agregó una turbina a la parte trasera de Brabham para tratar de igualar el efecto suelo de Lotus, dándole una de las 2 victorias de ese año a Lauda, aunque provocando mucha controversia entre los pilotos y los equipos sobre la legalidad de esa mejora. Aún con 2 victorias en la temporada, el Brabham probaba tener muchos problemas de confiabilidad, retirándose en 9 de las 16 carreras de ese año, lo que solo alcanzó para un 4º lugar en el Mundial de Pilotos. En 1979, Lauda estaba tan frustrado con el carro de Brabham que le avisó a Bernie Ecclestone que si no saben quién es este señor, pues es nada más y nada menos el mercadólogo más grande en la historia de la Fórmula. Fue su presidente y su director ejecutivo por muchos años y creó una de las campañas más controversiales de los últimos tiempos. Después de que le robaran su reloj Hublot, mandó una foto de él completamente golpeado con una leyenda que decía: lo que hace la gente por un Hublot. Algo de humor para un mal momento que supo manejar para crear ventas. Bueno, pues Lauda le dice a Bernie que él no iba a estar dando vueltas a lo o básicamente refiriéndose a los problemas de confiabilidad del monoplaza del equipo, por lo que en ese momento anunció su retiro de la Fórmula 1. Obviamente no siguió el de las pistas, se fue a la BMW M1 Pro Car, donde correría en el equipo de Ron Dennis, otro famoso del automovilismo. Ron había quedado tan conforme con los resultados de Lauda en su equipo que en 1982 lo contrató para correr en McLaren F1. El regreso de Lauda a la Fórmula 1 estuvo lejos de lo que el mundo esperaba, aunque logrando una victoria en el GP de Estados Unidos solo le alcanzaría para un 4º lugar al final de la temporada. En 1983 Lauda sufriría aún más, aunque con un espectacular desempeño en el GP de Estados Unidos, donde arrancó desde el puesto 23 y escaló hasta el 2º lugar. El resto del año iría de mal en peor, e incluso no pudo clasificarse en el GP de Mónaco de ese año, sufriendo más retiros que puntos, quedando en 10º en el Mundial de Pilotos. La temporada de 1984 sería una temporada cardíaca hasta el final. Aunque empezó con victorias y alcanzó lo más alto del podio en 5 ocasiones, su compañero de equipo, el francés Alain Prost, con 7 victorias ese año, quedaría 0.5 puntos de Lauda, quien se llevaría su tercer y último campeonato mundial de carrera, retirándose al año siguiente.
Después de su retiro, Lauda no se despegaría para nada de las carreras y haría algunos de los fichajes más relevantes de los últimos tiempos. El primero, cuando convenció a Schumacher de cambiar de equipo a Ferrari. Ferrari en este entonces era peor que malo. Era más malo que pelearte con tu jefe el Día de las Madres. Para que me entiendas qué tan malo era el pinche Ferrari en esa época. Aún así, consiguió que la joven promesa firmara con el equipo y después de unos muy malos años en los que solo destacaba ese gran premio en lluvia que, si no mal recuerdo, fue el Gran Premio de España, que por puro manejo Schumacher llevó a ese Ferrari a la segunda posición. Después de esto se vendrían los años de gloria, dándole 6 de sus 7 campeonatos del mundo a Schumacher. El segundo sería cuando convenció a la otra joven promesa, Lewis Hamilton, de unirse a las filas de Mercedes. En esta época, Mercedes era tan malo como una patada en los... Después de carreras difíciles, llegarían de igual manera esos años de gloria que Lauda prometía. Esos años de dominio de Hamilton en Mercedes, ganando también 6 de sus 7 campeonatos del mundo con su nuevo equipo. Esto, entre muchas otras cosas, nos deja ver por qué a Lauda le decían la computadora. Vamos a dejar que ese era el único apodo y no le decían de ninguna otra manera. ¿Qué? ¿Cómo que no? Su manera de ver las estadísticas y de predecir qué era lo que necesitaba cada equipo y cada piloto para ser grandes es lo que lo hacían tan bueno en el deporte. Siempre frío y calculador. Lauda lamentablemente muere en el año 2019, pero su legado y su grandeza continúan en los recuerdos de los aficionados del automovilismo, que siempre estaremos agradecidos por su gran participación en el deporte. Y así, llegamos al final de nuestro capítulo, explorando la vida del increíble Niki Lauda. En conclusión, la vida y carrera de Niki Lauda son un testimonio de determinación, pasión y ganas de vivir. Su ascenso meteórico a la Fórmula 1 estuvo marcada por momentos de gloria y también momentos de tragedia. En sus primeros días en equipos chicos hasta consagrarse como campeón del mundo con Ferrari. A lo largo de su vida, Lauda quedó incluso los límites de la vida y la muerte y dejó un legado duradero en el deporte. Su visión estratégica y su capacidad para identificar el talento le ganaron el apodo de la computadora y lo convirtieron en una figura muy importante y respetable en el mundo de las carreras. Y para cerrar este episodio, quiero cerrar con una frase que alguna vez dijo Lauda. Decía que la gente critica la Fórmula 1 por ser un riesgo innecesario, pero ¿qué sería de la vida si solo hiciéramos lo necesario? Esto fue todo, Brilas. Estaremos trabajando para traerles más datos que nadie me preguntó. No olviden suscribirse y dejen en los comentarios si tienen alguna petición en particular y con gusto la traeremos en capítulos posteriores. Hasta la próxima.